Buenas tardes, hoy quiero contarles una historia muy especial para mí. Esta historia yo creo que tiene más de 25 años, quizá un poco menos, pero es la historia del origen de lo que estoy haciendo hoy, del origen de mis charlas, del origen de mi propósito de vida que se llama la magia del paradigma de la inclusión. A ver, la verdad es muy sencilla. Yo siempre durante mi vida me pregunté por qué mi condición de discapacidad y cuál era el propósito de esta y por qué esta estaba presente en todo lo que yo era y lo que yo iba a hacer, ¿sí? Yo me preguntaba si yo había hecho algo en alguna vida pasada para tener esta condición, ¿no? Si yo había transgredido la ley de la naturaleza, había cometido algún pecado en otra vida. Entonces, eso fue lo primero que me empezó a causar, digamos, mucha inquietud, ¿sí? Y yo preguntaba a mis papás mucho por qué yo tenía esto y por qué a mí. Porque yo creía naturalmente que yo era el único que tenía esto, que era una condena, que era digamos que una cruz con la que yo tenía que cargar. Además, yo veía que yo era el único que tenía problemas. ¿Cómo era eso? Pues yo veía que los niños de mi edad, o niños incluso más pequeños, porque entre otras cosas yo tuve que empezar mi proceso escolar 2 años más tarde. Entonces, eso era lo que me pasaba a mí. Eh, porque los alumnos de mi clase eran más pequeños que yo. Entonces un niño pequeño, un niño de 5 o 4 años, me preguntaba, ¿y tú tan grande, por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en kinder cuando tú deberías estar en transición o en primero? Eso realmente al principio era frustrante. ¿Por qué? Porque era un tema como de diferenciación, ¿sí? ¿Y cuál fue el tema con los compañeros más pequeños? Que ellos fueron los primeros que hicieron notar que yo tenía algo diferente. Porque es que uno con la familia, honestamente, está en un tema de protección, como en una situación de una cajita de cristal. A uno no lo hacen notar diferente, es la gente que lo empieza a notar. Entonces dice, por ejemplo, ay, ¿tú por qué caminas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no puedes salir con nosotros? Los compañeros no me invitaban a fiestas. Los compañeros a veces me decían, mongólico, ¿por qué no puedes hacerlo? Uh, y entonces a veces me arremedaban con mi tono de voz que claramente es atractivamente ronco, ¿no? Entonces eso era otro de los problemas, ¿sí? Entonces aquí viene un personaje importantísimo y crucial para toda esta historia, que es el doctor Enrique Flores Sierra, nacido en Calamar, Bolívar, el 28 de julio del año de 1923 y muerto en Bogotá el 9 de febrero de 1999. Casado con doña Rita Flores, padre de 7 hijos. Él fue el primero que me dijo, mi hijo, su historia tiene que ser contada, su historia tiene que salir al mundo, ¿sí? Y yo a usted le voy a ayudar con los términos médicos, porque él era médico internista, ¿sí? Entonces fue el primero que me dijo, usted tiene que contar su historia, ¿sí? Y lo íbamos a hacer en un cassette, ¿se acuerdan de los cassettes? Los cassettes que ahora son, digamos, pieza de museo, ¿no? Entonces,
fue la primera aproximación de hablar en público, de compartir mi historia. Entonces, pasaron los años, el abuelo murió, yo seguí escribiendo, seguí expresando mis ideas, porque en parte también el hábito de la escritura se lo debo a él. Él siempre me traía cuadernos de donde iba, de donde venía, me traía cuadernos y ahí empezaba a plasmar en lápiz mis pensamientos. De hecho, mi madrina tiene en la casa un conjunto de escritos que datan de esa época, ¿sí? Pero ¿qué pasó también? En la fundación, en la asociación Aconiño, de la cual soy orgullosamente fundador con mis padres, su directora Berta siempre me invitaba a dar conferencias en, en sus, uh, en sus cursos y me usaba como ejemplo para hacer ejercicios. Entonces, eso fue una parte de empoderamiento importante junto con la inspiración del abuelo, ¿sí? Pero en realidad también, ¿qué pasó? Fue en el año 2014, estábamos en Puerto Vallarta, México, y mi hermana, a Catalina, se le ocurrió que yo debería dar conferencias sobre mi experiencia de vida, ¿sí? Me dijo, tú tienes que dar conferencias, tú tienes que hacer presencia en las redes para que la gente te conozca y para que conozca tu historia de vida. A mí me quedó rondando eso en la cabeza. Luego me reuní con Camilo Roa Mackenzie, que fue muchos años coordinador de bachillerato del colegio. Él tiene un tema de, de charlas, sentido vital. Entonces yo quería pedirle el consejo de cómo realizar una charla. Y Camilo me hizo una propuesta audaz y fue, lancémonos a hacer de una vez una charla, ¿sí? Y eso fue el 25 de noviembre del año 2014 en el auditorio de clientes de Unicentro. Eso fue una apuesta grandísima y fue una apuesta hermosísima, ¿sí? Y eso pues concatenado al hecho de que yo llevaba un poco tiempo siendo profesor auxiliar en la Universidad del Rosario. Y eso también me ayudó como a encarrilar el propósito de vida. Entonces, de cómo una idea de hace 25 años se germina un, una, digamos, una propuesta de vida, un camino de vida, una forma de ver al propio ser humano, ¿sí? La inclusión no solo trata de personas con discapacidad, la inclusión trata también de, de las personas que no tienen discapacidad, pero que no se sienten parte del mundo. Por eso es que ahora yo me dedico a dar conferencias, me dedico a la academia. Quería contar un poco esta historia para que la gente conozca que todo esto ha sido un proceso y que no ha sido fácil y ha sido parte de mi aceptación como persona y como ser humano, como abogado. Muchas gracias a todos. Espero que compartan este video, que comenten, que retroalimenten. Para eso es este canal. Muchas gracias a todos. Eh, Hasta otra ocasión.